Juan capítulo 5, versos 32 al 47. Yo le invito para que usted lea conmigo, por favor, la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versos 32 al 47. Dice la palabra del Señor: Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Gloria de hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Mi Señor, delante de ti sigo rogando en esta mañana para que a través de tu Espíritu Santo, tu gran poder, para que a través del bendito Espíritu de Dios obres vida en nosotros, para que a través de tu palabra y para que a través del Espíritu Santo, obrando esa palabra en nosotros, dándonos el entendimiento que requerimos, nos des la vida que tú te has propuesto darnos a través de tus bellas palabras de vida. Te pido esto, por favor, y te pido que me fortalezcas. Te pido que me libres de decir herejías en este lugar, y te pido que me libres de ser un hereje, y te pido que me libres de mis propias pasiones salidas de tu voluntad. Te pido, por favor, que me concedas la gracia de poder honrarte a través de enseñar esta tu palabra. Usa este vasija de barro, Dios. Usa estas manos débiles, este cuerpo débil y este hombre tan débil para la gloria de tu nombre y para el bien de todos los que hoy me escuchan. En Cristo te lo ruego. Amén. Bueno, mis hermanos y todos los que hoy me escuchan, recordemos que en este pasaje de Juan capítulo 5, más bien en este capítulo de Juan capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo está presentando el testimonio que Dios ha dado acerca de Él. Y esto confirmando que Él es el verdadero, o que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, el enviado por el Padre, y por tanto, igual al Padre, de la misma esencia, el mismo Dios de Dios, luz de luz. Y hasta este momento, a la luz de los pasajes que tenemos delante nuestro, que recuerden por favor que los leemos porque tienen una unidad de pensamiento, pero hemos visto lo siguiente. En primer lugar, vimos el testimonio de Juan el Bautista. Esto fue lo que empezamos viendo. Dios levantó a Juan para preparar el camino del Mesías y señalarlo públicamente. Juan dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo diciendo: he ahí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En segundo lugar, vimos el testimonio de las obras de nuestro Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo: las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Sus obras no fueron simplemente demostraciones de poder, fueron señales que revelaban quién era Él y demostraban que las promesas de Dios acerca del Mesías se estaban cumpliendo en la persona de Jesucristo. Por eso es tan malo cuando hoy ese evangelio errado sigue enseñando y llevando a las personas esperando un milagro de Jesús, cuando el mayor milagro ya ocurrió. Y cuando los milagros que hizo Cristo no los hizo simplemente o no los hizo solo porque se compadeció de las personas, lo hizo como un testimonio de que Él era el Mesías, para que confiaran en Él y pudieran hallar el mayor milagro que un hombre puede recibir: la salvación de su alma. Por eso hoy evaluemos y tengamos cuidado, aunque ya pasamos esto. Pero es bueno que evaluemos por qué estamos siguiendo a Cristo. Porque estamos esperando el milagrito. Porque estamos esperando... No. Todas las obras de Cristo, todo lo que ha hecho, aún el poder que ha manifestado en nuestras vidas, aún cuando nos ha sanado, en sí no tiene el propósito de mostrarnos que nos sanó, o demostrar otra cosa distinta a que Él es el Mesías, a que Él es el Cristo de Dios, a que Él es el Hijo de Dios, a que Él es el Dios hecho carne y el único provisto por Dios para perdonar nuestros pecados. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, en tercer lugar, con la ayuda y el favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos a ver un tercer testimonio presentado por el Dios Padre, y esto para la gloria de Cristo y para el bien de nuestras almas. Por eso el título de esta enseñanza sigue siendo el mismo: los que dan testimonio de Cristo. ¿Quiénes han dado testimonio de Cristo? Juan el Bautista, las obras de Cristo, y ahora veamos en tercer lugar que las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y esto lo vamos a ver en los versos 39 y 40 de nuestros pasajes de estudio. ¿Qué vamos a ver hoy? Un testigo más, o un elemento más que da testimonio de Cristo. ¿Quién? Las Escrituras. Por eso el verso 39 y 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, yo no tengo esto en mis apuntes, pero yo le voy a decir: si alguno de ustedes hoy tiene una teología errada, por favor salga de ello. Por favor salga de ellos. Por favor. Usted no tiene que estar esperando un milagro para que se dé cuenta cómo da testimonio, o para que ellas te den testimonio de Cristo. Hoy tenemos las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo, y ellas son suficientes para que usted y yo creamos en Cristo, y para que usted y yo nos rindamos a Él, y para que usted y yo lo adoremos a Él. Y si usted hoy graba esto en su corazón, y si usted hoy entiende esta verdad, yo me doy por bien servido, y esto hará mucho provecho a su alma. Noten por favor, a la luz de estos pasajes que acabamos de leer, que nuestro Señor dirige inmediatamente nuestra atención hacia las Sagradas Escrituras. Y con esto tenemos que afirmar lo que ya he estado afirmando: las Escrituras dan testimonio de Cristo. Y antes de continuar, quisiera que nos planteáramos una pregunta. ¿A qué Escritura se está refiriendo?
¿Cuáles son las escrituras que dan testimonio de Cristo? ¿Toda la Biblia? ¿O estás refiriéndose a algunas escrituras en particular? Es importante. Bueno, yo quiero que usted sepa que todas las escrituras dan testimonio de Cristo. Sin embargo, a la luz de este pasaje y en el contexto que Cristo está hablando y en el tiempo que Cristo está hablando, está haciendo referencia a unas escrituras particulares. Cuando nuestro Señor pronunció estas palabras, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. ¿Cómo les parece? Es decir, no estaba el conjunto de libros, 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, no estaban escritos. Así que Jesús no les está diciendo, miren, escudriñad las escrituras, incluyendo las del Nuevo Testamento, porque ellas dan testimonio de mí cuando ni siquiera estaban. Por tanto, cuando nuestro Señor dice escudriñad las escrituras y les habla a estos hombres, les está hablando principalmente de las escrituras del Antiguo Testamento. La revelación que Dios dio a Israel por medio de Moisés, los profetas y los demás escritos inspirados. Salmos. Qué bueno que pensemos en esto. ¿Sabe por qué? Déjeme decirle por qué. Porque a veces, ¿sabe cuál es el pensamiento? El Antiguo Testamento. No, esto es tan confuso, eso es el Antiguo Testamento. No, eso uno se enreda leyendo ese Antiguo Testamento. No, yo prefiero leer el Nuevo Testamento. Oiga, las Escrituras, el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted y yo todavía tenemos una mente muy embotada. Que usted y yo no estamos yendo a las Escrituras como deberíamos ir a las del Antiguo Testamento para que podamos ver el testimonio que ellas nos dan de Cristo. Pero hoy yo me he propuesto ayudarle un poquito a ver esta realidad. Así que ojo, a estos hombres a los que nuestro Señor Jesucristo les está hablando, tenían la ley, los profetas y todos los escritos del Antiguo Testamento. Cristo mismo les dice, miren esas escrituras que ustedes tienen en el día de hoy, que las tienen en sus manos, que tanto aprecian, que tanto valoran, esas escrituras que ustedes leen, estudian, examinan, aún escudriñan, ellas dan testimonio de mí. Y esto nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no lo dijo solo una vez. Después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo, camino a Emaús, con 2 discípulos que se les apareció, o más bien, con 2 discípulos que iban camino a Emaús, a los que se les apareció, dice la Escritura, que les explicó cómo todas las Escrituras mostraban a Cristo. El pasaje dice literalmente, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Detengámonos aquí y veamos la profundidad de esto que hoy les estoy diciendo. Miren, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento. Es más, en el versículo 44 de Mateo capítulo 24, en el versículo 44 de Mateo capítulo 44, el Señor les dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo quiero por favor invitarle, es mi anhelo, a que usted empiece a salir de este esquema y de todo aquello que se ha levantado en su mente como un argumento para no ver a Cristo como debemos de verlo en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, hermanos,
que solamente algunos versículos aislados del Antiguo Testamento hablaban de Él. Noten que toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaban hacia Él. Así que escuche, la ley, los profetas, los salmos, todo lo que hay en ellos encuentran su cumplimiento, su cúspide, su exaltación en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ay, pero yo lo único que veo son guerras en ese Antiguo Testamento. Y yo lo único que veo son asesinatos en ese Antiguo Testamento. Y yo lo que veo es un Dios justo, bravo, airado. Todas las Escrituras dan testimonio de Cristo. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que cada versículo del Antiguo Testamento menciona directamente a Jesús. Eso no estoy diciendo. Y no estoy diciendo que cada versículo se constituye en una profecía acerca de Cristo. Pero lo que sí estoy afirmando, y es mucho más profundo, es que toda la revelación del Antiguo Testamento, en cuanto forma parte de la historia de la redención o de la salvación que Dios quiere ofrecer a su pueblo, encuentra su centro, su propósito y su cumplimiento en Cristo. Las promesas que hay en el Antiguo Testamento apuntan hacia Cristo. Los pactos preparaban el camino hacia Cristo. Los sacrificios y el sacerdote lo anticipaban. El reino y las promesas apuntaban hacia Cristo. Lo que se le dijo a David apuntaba hacia el reinado de Cristo. El mismo reinado de David apuntaba hacia Cristo. Y todo lo que los profetas anunciaron apuntaban hacia Cristo. No cada palabra, sino el mensaje, la esencia que hay allí, todo apunta hacia Cristo. Por ejemplo, piense en esto. Escuche, por favor, y quiero invitarle y quiero enseñarle para que usted empiece, aprenda a ver a Cristo en el Antiguo Testamento. El Señor se le revela a Abraham y le dice: deja tu tierra y tu parentela y te enviaré a una tierra. ¿Sabe qué hace Cristo? Deja su tierra y su parentela. Deja la gloria eterna con la que compartía con el Padre y viene a una tierra donde el Padre le va a mostrar y deja todo esto. He ahí, todo esto apuntaba hacia Cristo. Hermanos, el Antiguo Testamento y todo lo que se halla allá tiene su pleno cumplimiento a lo largo de la historia en Cristo. La salvación a pecadores, el reconciliar a pecadores con Dios desde el Antiguo Testamento tiene su propósito en Cristo. Tiene su cumplimiento perfecto en Cristo. Por favor, hermanos, todo apuntaba hacia Él. Todo apuntaba hacia Él. Quiero invitarles para que miren por favor conmigo Hebreos capítulo 10, verso número 1. Y usted mismo corrobore esto, por lo que las mismas escrituras, la Biblia, nos enseña. Hebreos capítulo 10, verso número 1. Hebreos capítulo 10, verso número 1. Yo le pido que usted lea conmigo las Sagradas
Escrituras, la palabra de Dios. Verso número 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecados. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Noten, ¿qué era la ley? ¿Qué eran los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el pasaje? Era una sombra. Era una sombra, no era la realidad. Apuntaba hacia la realidad. Era una señal. Cristo es la realidad hacia la que apuntaban todas esas sombras. Y esta es la razón por la que las Escrituras no solamente hablan acerca de Cristo, sino que ellas dan testimonio de Cristo. Por eso el verso 39 del capítulo 5 que estamos estudiando de Juan, nos dicen, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, por favor, las Escrituras no solamente contienen algunas enseñanzas acerca de Cristo. Ellas dan testimonio de Cristo. La palabra testimonio es muy importante en esto que les estoy diciendo. ¿Y por qué? Por una razón, porque esto nos conecta con todo lo que hemos venido estudiando. Recordemos, por favor, que Juan el Bautista dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que Él hizo dieron testimonio de Él. Y ahora Cristo, nuestro Señor, vuelve y afirma que las Escrituras dan testimonio de Él. ¿Qué es entonces lo que esto nos muestra? ¿Y qué es lo que testifican? ¿Qué es lo que realmente es dar testimonio? Bueno, lo que hace el testimonio y lo que procuran las Escrituras no es simplemente hablar de Cristo, sino mostrar que Él es el Cristo prometido, que Él es el Mesías, que Él es el ungido de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es aquel al que el Padre envió, que Él es el Salvador prometido. Y por esto es por lo que nuestro Señor no está presentándose simplemente delante de los hombres como un gran innovador, o como el gran maestro de la época. Él les está diciendo, miren, las Escrituras, todo lo que a ustedes se les ha anunciado, ellas hablan de mí. Ellas dan testimonio de mí. Hermanos, esto también lo encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro, por ejemplo, predicando después de Pentecostés, no presentó a nuestro Señor Jesucristo como un innovador religioso, hermanos. Más bien lo presentó como el cumplimiento de lo que Dios el Padre ya había anunciado. Escuchen lo que dice Hechos 3:18. Pero Dios, habiendo cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Observen, hermanos, Dios había anunciado desde antes por boca de todos sus profetas. ¿Qué anunciaron los profetas? A Cristo. ¿De qué dieron testimonio los profetas? De Cristo, hermanos. Y cuando llegó el tiempo, nuestro Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo soy del que tanto se habló y del que hablan las Escrituras. ¿Y saben qué significa esto que estoy diciendo? Déjeme decirle qué significa esto que le estoy diciendo. Querido hermano,
Todos los que están aquí, déjenme decirle qué significa. Significa que nuestra fe no está construida sobre una religión improvisada. Nuestra fe no es la fe de los mormones, de un hombre que tuvo una visión en el año 1000 no sé qué, ni de los testigos de Jehová, de una mujer que tuvo una revelación, ni de ninguna otra secta. Hermanos, el cristianismo no comenzó con un grupo de hombres que decidieron inventar a un Salvador. Hermanos, nuestra fe no está fundamentada ni siquiera como Hollywood, que lo único que ha hecho a través del tiempo es mostrarnos la idea de un gran Salvador. Nuestra fe tiene un fundamento sólido. Hermanos, todas las escrituras dan testimonio de él. Y progresivamente, en las mismas escrituras, se nos muestra, y la misma historia corrobora, que el Salvador vino a salvar a los pecadores, a reconciliarlos consigo mismo y a darles vida por medio de creer en él. Por eso cuando Pablo predicaba a los judíos, hacía lo mismo. ¿Qué hacía Pablo? Conducirlos a Cristo. Léalo conmigo. Hechos capítulo 17, por favor. Oiga, hermanos, Juan el Bautista dio testimonio. Las obras de Cristo dan testimonio. Las escrituras dan testimonio. Moisés va a dar testimonio. Es el próximo que va a dar testimonio. Los cielos y la tierra, la creación misma da testimonio. Testimonio. Los mismos creyentes dan testimonio de la obra de Cristo. ¿Sabe cuál es la manifestación de la maldad más grande del hombre? Que viendo todo esto, seguimos rechazando a Cristo. Usted no necesita ser, perdóneme, mirarla y mirarlos y mirarlas. No necesita ser una prostituta para convertirse en la más mala, o en una asesina, o abandonadora de niños. Rechazar a Cristo es la evidencia de la gran maldad del hombre. No necesitamos ser los Hitler de este mundo para decir, uy, cuán malos somos. Por eso es tan perverso cuando nosotros empezamos, precisamente por ese catolicismo, por esa enseñanza del catolicismo romano, donde se nos enseñó los pecados veniales y los pecados capitales, y así mismo entonces nos vemos y empezamos a ver a los demás, este sí es más pecador. Esos que ahorita trasladaron de la cárcel, esos son tremendos. Y esa mujer, esa que atacó y que hizo tanta allá, ¿cómo se llama? Esa, la EPA, esa sí es tremenda. Usted puede ser una mujer trabajadora, juiciosa, nunca abandonó a su esposo, calladita, le fueron infiel, pero permaneció, cuidó a sus hijos, los amó, trabajó, se sacrificaba día y noche. Pero si usted no corre a Cristo, y si usted no cree en Cristo, usted es una mujer mala. ¡Ay, pastor! Noten. Hechos 17:1. Recordemos que era lo que hablaba Pablo. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es
el Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo? Exhibir sus milagros. Vengo a sanarlos a todos porque aún con la sombra y mi pañuelo. No. Vengo, por favor, a seguirles conduciendo a que ustedes puedan entender que ese del que se habló en el Antiguo Testamento, ese ya vino. Ese es el que ustedes mismos mataron. Ese es el que ustedes mismos han rechazado por durante toda su vida. Ese es el Cristo de Dios. Ese es el Salvador de los pecadores. Es nuestra única esperanza para ser librados de la ira venidera. ¿Notan? Ese es el mensaje de las Escrituras. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Piensen por un momento en las promesas que se dan en las Escrituras o en el Antiguo Testamento. Piensen en esas promesas. Piensen por ejemplo en la promesa que se da a Adán y a Eva inmediatamente después de la caída. Génesis capítulo 3, verso número 15. Esto es llamado teológicamente el protoevangelio. Y note lo que enseña. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermano, desde antes, desde el principio, se anunció la buena noticia. ¿Notas? Desde el principio se anunció que vendría una simiente que derrotaría finalmente al enemigo. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces podemos darnos cuenta por las mismas Escrituras que esa simiente tiene su cumplimiento en Cristo. Piensen en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y piensen cómo ese pacto daba testimonio de Cristo. Note lo que dice Génesis 22. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis a mi voz. Y luego el apóstol Pablo en Gálatas 3:16 explica ese pasaje. Y él dice lo siguiente: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa hecha siglo antes a Abraham estaba apuntando a una simiente que iba a venir y que por medio de confiar en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todos los que en él confiasen. Miremos un poco de cerca los sacrificios. Esos que se hacían en el Antiguo Testamento, corderos degollados, sangre derramada. Todo eso que parece como ese Dios tan sanguinario que se nos muestra, eso en el Antiguo Testamento. No me gusta eso, derrame sangre y maten corderos, y maten corderos, y maten corderos, y se ofrecían yo no sé cuántos corderos, y esto era una matanza de animales. Que Dios tan sanguinario, ese Dios era psicópata. Dios tan psicópata, mate y mate animales y sangre derramada. Miren, cuando Israel ofrecía los sacrificios por el pecado, eso les estaba recordando, y por eso continuamente ofrecían y ofrecían sacrificios, porque eso les recordaba que esa no era la solución, eran solo sombras, eran señales. Por eso es que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero. Noten, les recordó porque ellos estaban haciendo sacrificios, pero les dijo: mírenlo, he aquí el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. A él seguid, a él miradlo. ¿Notan?
Hermanos, todo apuntaba a Cristo. La culpa del pecador debía ser quitada o expiada mediante un sacrificio en la sabiduría de Dios. Así era. No había otra manera. Miren, yo quiero que ustedes sepan hoy, miren, déjenme decirle una verdad teológica. Y usted tiene que aprender a crecer en el entendimiento de las Escrituras. Y yo quiero que usted sepa esta verdad. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es completamente sapientísimo sobre la tierra, los mares, los abismos y toda la existencia? Dios. Dios es un Dios perfecto. No hay más sabio que Él. Si hubiera habido otro camino, ese es el que hubiera tomado. Pero este es el camino más sabio. Esta es la manera más sabia para Él poder salvar a los pecadores. Y ese fue el camino que Él nos mostró. Ay, pero ¿por qué en lugar de tanta sangre? ¿Por qué no simplemente hizo esto o aquello? ¿Sabe por qué? Porque Él, siendo el más sabio, nos enseña que esa es la manera. Y punto. ¿Acaso le ha de decir la vasija al alfarero cómo es que ha de hacer las cosas? ¿No es el alfarero el sabio? ¿No es el alfarero el que sabe cómo hacer la olla de barro? Sí. Yo quiero que sepa y se dé cuenta que precisamente todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban a un único y perfecto sacrificio ofrecido una sola vez y para siempre por nuestro Señor Jesucristo. Él derramó toda su sangre hasta la última gota. Él sufrió toda la ira del Padre. Ni una gota de sangre quedó en Él. Es más, clavaron su costado y de allí salió agua con sangre. ¿Sabe qué mostró eso? Que ya su sangre había sido derramada. Ahora estaba saliendo agua. Y si pensamos en Pedro, ¿qué fue lo que Pedro habló? ¿Sabe qué le dijo Pedro a los hermanos expatriados del Ponto, Galacia, Asia, Bitinia y Capadocia? ¿Sabe qué les dijo? Escuchen lo que les dijo. Ellos les dice: ustedes fueron rescatados de su antigua manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro les recuerda: ustedes fueron salvados, ustedes fueron perdonados y ustedes ahora deben de vivir una vida santa, porque su precio, lo que pagaron por usted, no fue oro ni plata, fue la sangre preciosa del Dios hecho carne. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, les dice Pedro, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios desde la eternidad lo había preparado, pero en el tiempo se manifestó para llevar a cabo aquello que había prometido. Por favor, nuestra fe no es una fe vana. Por favor, nuestra fe es la fe única y verdadera. No hay otra fe. Las otras son falsas. Nuestra fe. Por eso, cuando estamos estudiando la iglesia y empecé a estudiar y a mostrarles con el propósito de llevarlos a contemplar la hermosura de la iglesia de Cristo, les enseñé en la enseñanza anterior que el Señor le dice a Pedro: Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no es que le esté diciendo que sobre Pedro, como el catolicismo romano nos ha enseñado, me reservo de decir más, sino que note, lo que el Señor le está diciendo es: Pedro, sobre esta roca. ¿Cuál roca? La confesión que había hecho. ¿Sabe qué había dicho Pedro? Tú eres el Hijo de Dios.
el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde Cristo le dice: Pedro, entonces a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Iglesia, sobre esta roca estamos nosotros parados, sobre el hecho de que Cristo nuestro Salvador murió en la cruz, derramó su sangre para salvar a pecadores como nosotros, para que ahora vivamos santamente delante de Él todos los días de nuestra vida, enfermos o aliviados, ricos o pobres, como sea, hermanos, porque su sacrificio es suficiente para que nosotros vivamos para Él. Amén. Mis hermanos, todas las escrituras dan testimonio de nuestro Cristo. Los profetas dieron testimonio de Él. El reino y el trono de David apuntaban a Él. Toda la revelación del Antiguo Testamento apuntaba al Cristo Redentor, provisto para la salvación de los pecadores. Cuando se nos habla de Adán, el primer Adán, se nos muestra en Romanos el segundo Adán. El hombre Adán en el huerto no cumplió. El Cristo que vino 2000 años después, hace 2000 años, ese Cristo cumplió. Él es el segundo Adán. Por uno entró la muerte, por el otro perfectamente que cumplió la ley. Ahora hay vida y vida en abundancia en todo aquel que crea en Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que ha dado las escrituras como testimonio y como seguridad de que nuestra fe no es una fe ahí mocha, hermanos, tambaleante. Tenemos todo para creer en nuestro bendito Cristo. He ahí, reitero, la gran maldad del hombre es que teniendo todo para creer en Él, no creemos, no nos rendimos a Él. He ahí, qué maldad tan grande la nuestra. Piensen en el maná. Dios le envió el maná. No dice el mismo Juan más adelante o el mismo Cristo: yo soy el verdadero maná que descendió del cielo, y el que crea en mí no volverá a tener hambre, y les daré vida eterna. Piensen en el agua del Antiguo Testamento que salió de la roca. ¿Acaso no dice Él: yo soy el agua de vida eterna? Todo apuntaba a Cristo. Piensen en el tabernáculo. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cristo viene y dice: yo soy el tabernáculo de Dios. Es decir, yo estoy ahora en medio de ustedes. Yo soy el Emanuel, Dios con nosotros. Y nacerá un niño y será llamado Emanuel, Dios con nosotros. Ese es nuestro Cristo. Y las escrituras dan testimonio de Él. Cristo es el cumplimiento perfecto de todas las escrituras. Tenemos un testimonio vivo. Y por eso Pedro le dice a los hermanos expatriados: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en obedecerla, en atenderla. Así que note, por favor. Así que note, por favor. Así que note, por favor. Tenemos todo para creer en Cristo. Pero ojo, porque en nuestros pasajes de estudio también aparece una tremenda verdad. Y una verdad espeluznante, como diría yo. ¿Saben cuál? Conocer las escrituras no garantiza creer en Cristo. Es que hace 20 años me enseñaron la Biblia. Yo mi mamá me acuerdo que me leía la escritura. Eso no es seguridad de que usted sea cristiano. Estas palabras son estremecedoras. Ay, pastor, pero usted ¿por qué habla esas cosas? Venga, ¿usted no se acuerda a quién le está hablando el Señor? ¿Sabe a quién le está hablando el Señor? A gente
docta en las escrituras. A fariseos, escribas, gente que se sabía la escritura al derecho y al revés de memoria, no como usted y yo que, dígame los libros de la Biblia, ni siquiera se lo saben. Esa gente era docta y saben, no creían en Cristo. Cuando el Cristo mismo se les presentó, lo despreciaron, y no solo lo despreciaron, lo colgaron en una cruz. Ay, hermanos, esto es una tragedia. Y por eso es una tragedia religiosa. Cuando tenemos las Biblias en nuestras manos, pero no tenemos al Cristo de la Biblia reinando en nuestros corazones. ¿Saben? Hay algunos que pelean y empiezan, el contexto, mire, y tiene aquí y allá, y sus vidas parecen peores que incrédulos, haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Mujeres casándose con hombres impíos, hombres creyentes supuestamente, casándose con mujeres impías, viviendo en fornicación, robando, siendo malos jefes, malos esposos, no amando a sus hijos, no enseñándole las escrituras. Pero tienen 20 años de cristianismo. Pero son tremendos cristianos. ¿Notan que no? ¿Notan que no? ¿Notan que no? Es posible conocer el texto bíblico y rechazar al autor de la salvación que el mismo texto bíblico anuncia. Es posible estudiar las escrituras, saberlas, recitarlas y sin embargo no estar rendidos ante el Salvador. Miren, mis hermanos, queridos amigos, por eso es que el Señor les dice a estos hombres, miren, escudriñad las escrituras. Miren, ustedes mismos dicen que en ellas se halla la vida eterna. Por favor, ellas dan testimonio de mí. Yo soy el que doy vida eterna. Pero ¿dónde estaba el problema? En que Cristo no fue tan claro con ellos. Es que Cristo le faltó decirles algunas cosas para que hubieran creído. Les faltó hacerles unos milagritos más. Aunque Juan dice que no caben los libros para contar los milagros que Jesús hizo. No cabrían los libros en el mundo. Y solo 3 años estuvo en su ministerio. Y no cabrían los libros en el mundo. ¿Cuál fue realmente el problema? ¿Cuál sigue siendo el problema? Abigail, Alonso, ¿cuál es el problema? El problema es tu corazón. El problema es mi corazón. El problema es el corazón nuestro, Abigail. Por eso el Señor les dice, escuchen lo que les dice. Escudriñen las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, porque ustedes no quieren venir a mí. Eso es lo que les dice en el verso 39. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida eterna. El problema estaba en las escrituras. El problema estaba en la falta de evidencia. El problema estaba en que Cristo se les hubiera revelado un poco mejor. No. El problema estaba y está en el corazón del hombre. ¿Cuál? No quieren venir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque sus obras son malas. Por favor, dejemos tanto sentimentalismo. Su hijo, mis hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos, no es que no tengan luz. Sí, ciertamente necesitan luz espiritual, pero ellos tienen testimonio. El problema porque no quieren venir a Cristo es porque sus obras son malas, porque ellos son malos, porque no quieren dejar sus pecados. Ese es el real problema. Porque son felices, porque aman las tinieblas, porque aman pecar, aman fornicar, aman mentir, aman vivir su vida sin compromiso, aman que todo el mundo les sirva. Ellos no quieren servir, quieren vivir, que todo el mundo les dé, y no quieren darse. Eso no quieren. Ellos aman
las tinieblas. ¿Notan? Ese es el corazón del hombre. El hombre no quiere venir para que tenga vida eterna, para que pueda conocer al Padre, al Hijo, para que puedan abandonar sus pecados. Por favor, querido hermano, por favor, miren ustedes que están aquí, miren, mujeres, hombres que tienen hijos fuera de la voluntad del Señor, yo les pido, por favor, entienda, su hijo no es bueno, su hijo es malo con toda la gana si no quiere venir a Cristo. No quiere venir a Cristo porque es que él es buena persona, trabajador como el solo y es buen papá. Y no, es malo. Porque todo aquel que no quiera venir a Cristo definitivamente muestra la gran maldad que hay en su corazón, que ofreciéndosele toda la fuente de bien, la desprecia. ¿Sabe por qué? Porque ama el mal, ama las tinieblas y aborrece a Cristo. Aborrece al Dios vivo. No quiere someterse a Él. No quiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No quiere reconocer que Jesús es el Dios hecho carne. No quiere rendirse a Él. Ese es el problema de los testigos de Jehová, de los mormones, de los unitarios. Es el problema de por allá los del séptimo día y de toda secta, de toda secta que haya en esta tierra. Incluso del mismo catolicismo romano. ¿Saben? No quieren reconocer que Jesús es Dios, porque eso les implica rendirse a Él. Y eso no lo quieren hacer. No quieren someterse a Dios, no quieren someterse a su palabra. Y esa es la realidad de todo hombre que quiera negar a Dios y a Cristo. Iglesia, hoy quiero invitarles a algo especialmente a ustedes. Para nosotros, hermanos en Cristo, escudriñad las Escrituras. Rogad a Dios que nos conceda amar las Escrituras, porque ellas nos dan testimonio de nuestro Cristo. Las Escrituras nos tienen que conducir a amar a nuestro Cristo, adorar a nuestro Cristo. Ellas nos conducen a eso. Por eso el problema muchas veces en medio de la iglesia de Cristo es que nos olvidamos o no le damos el valor a las Escrituras. No las escudriñamos, no profundizamos, somos mediocres. Oiga, es que es lamentable. A mí me parece esto tan triste, tan triste. Tan triste. Si hay alguien en esta tierra que debería ser gente docta, gente entendida, gente con una capacidad intelectual violenta, esos son los cristianos. Pero no, una manada de mediocres que escasamente saben leer. Tristemente lo digo. Perezosos. No quieren pagar el precio. No se esfuerzan por leer la Escritura, por estudiarla, por escudriñarla, por volverse teólogos. No quieren pagar para invertir en comprar libros y profundizar en el conocimiento de Dios. Cristo ya me salvó. No, hermanos. No, hermanos. Tenemos que crecer en esto. Tenemos que crecer en esto. Porque ¿cómo puedes tú creer que adoras verdaderamente a Dios cuando no escudriñas las Escrituras? Cuando no estás dedicado a conocer al Dios que se ha revelado a través de las Escrituras, al Salvador del mundo que fue anunciado desde el mismo principio de la creación. ¿Cómo puedes decir que tú adoras y que amas profundamente a Dios cuando escasamente se sabe un versículo o unos? Cuando ni siquiera lee la Biblia, cuando ni siquiera se sabe los libros de la Biblia. Esto es lamentable. Esto es muy triste. Pero ¿saben algo? Hoy es el día del arrepentimiento. Hoy el Señor nos está hablando para que nos volvamos a Él. Hoy nos está hablando para que nos arrepintamos.
para que entendamos y podamos exclamar, como dijo Pedro: oh Señor, ¿a dónde más podremos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdame a escudriñar tu palabra, ayúdame a amar tu palabra, a que como David sea para mí más deseable que la miel y que la que destila del panal. Pregúntese, por favor, si usted es como ese hombre bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita, o en la ley de Jehová medita, está su delicia, y en su ley medita día y noche. Día y noche. 15 minutos, media hora me tengo que ir. No, ya no pude leer la Biblia. Mañana la leeré. En su ley medita día y noche. En el camino medita la escritura, la escucha. Cualquier momento, la escritura, la predicación, la palabra, la lee, la recita, la canta, día y noche. Porque saben que ellas dan testimonio de Cristo y la conducen a conocer más a su Cristo y amar más a su Cristo. Queridos hermanos, queridos amigos, niños, jóvenes, ancianos y adultos sin Cristo en este lugar, usted no necesita más testimonio. Ya está la revelación completa. No se necesita un sueño. Pero es que si se me apareciera, ahí sí yo creo. Usted no necesita eso. Usted necesita rendirse al testimonio que ya ha sido dado por Dios. Ríndase a Él, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados y entonces vivirás. Porque ¿saben quién puede ser salvo? ¿Sabe quién puede ser salvo? Todos los seres humanos. ¿Qué necesitan? Invocar el nombre del Señor. ¿Qué es invocar? Clamar, suplicar, implorar, rogar que le salve. Y entonces Él es un Dios amplio en perdonar, porque Él no quiere la muerte del que muere. Amén. Señor, henos aquí delante de ti. Todo honor y toda gloria sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Bendito Rey, bendito Dios, bendito Salvador, hoy nos rendimos ante ti. Te suplico para que hoy manifiestes tu obra en nosotros, para que hoy arranques de nosotros toda tiniebla. Transfórmanos por la obra de tu Espíritu Santo, límpianos de toda maldad. Llévanos a vivir cada día para tu gloria, reconociéndote en todos nuestros caminos y haciendo tu voluntad. En Cristo te lo ruego. Amén. Y amén.